Y pues hemos conversado aquí sobre pues estas derechas y ultraderechas, el proyecto político de Ricardo Salinas Pliego, incluso pues esta aparente ruptura que hubo entre Eduardo Verástegui y la CEPAC, y para eso vamos a platicar con la doctora Tania Hernández Vicencio. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinadora del Semanario Permanente sobre las Derechas en México e integrante del grupo de trabajo de Claxo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar en este espacio. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto saludarte de nuevo. Gracias por la invitación. Pues al contrario, bueno, además un coloquio que usted organizó hace algunas semanas que me parece fundamental en este momento, doctora, y además vemos que hace unos días precisamente vemos un movimiento muy interesante donde parece que Eduardo Verástegui, que pues fue uno de estos personajes que quiso lograr una candidatura independiente, no solamente en su momento no lo logró, sino pues parece que tiene un encontronazo con seguidores de Milei en redes sociales. Al parecer se tuvo que cancelar la CEPAC que muchas personas estábamos esperando cubrir en este evento, esta conferencia que sería el próximo 15, 14, 15, 16 de noviembre, tengo entendido, en Santa Fe. Y preguntarle primero, ¿qué estamos viendo en México, doctor? ¿Hay un reacomodo, una división entre las derechas? Ujú. Bueno, mira, yo creo que primero tendríamos que situar un poquito. Lo que pasa en México es un poco el negrito en el arroz en términos de lo que pasa en América Latina. Entonces, si bien no podemos descartar el hecho de que estos grupos, esta amplia red de actores, se aglutine y se unifique en coyunturas particulares, sobre todo ahora en oposición a este proyecto de la Cuarta Transformación, me parece que han intentado a lo largo de los dos sexenios mostrar fuerza política que realmente está siendo muy difícil para ellos concretar, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿esta ultraderecha está fragmentada? Pues yo lo que veo es que siempre ha estado fragmentada. De hecho, si uno se va a la historia de cómo se ha configurado la derecha en el siglo XX, vemos que uno de los grandes problemas, digamos, de esta parte del espectro político ha sido justamente llegar a acuerdos que los unifiquen, salvo coyunturas específicas, como por ejemplo el momento del gobierno del general Lázaro Cárdenas y ahora con la oposición a la 4T. ¿Qué es lo que pasa en México con relación a América Latina? Yo creo que hay una expectativa de este tipo de personajes como Verástegui o como Salinas de tratar de posicionarse en el escenario de la región como si fueran liderazgos con una fuerza igual a la que pueden tener otros líderes de este signo político. Y en el caso de Verástegui y de Salinas, pues también pareciera que es una disputa por la vinculación o la cercanía con Donald Trump, quien además pues no les hace mucho caso, ¿no? O sea, es como muy al margen la posibilidad de que cualquiera de estos logre posicionarse como el líder de las ultraderechas en México, buscando la atención de Donald Trump. Y el pleito que tiene Verástegui con Milei, pues francamente es me parece que un símbolo más o una expresión más de esta disputa. El hecho de que Trump haya volteado a ver a Milei y lo haya apoyado desde el punto de vista económico y además le haya pues exigido, ¿no?, que ganara las elecciones, aunque hay quien dice que se equivocó, que pensaba que era una elección presidencial y por eso le exigió ganar el proceso electoral. Me parece que es justamente como el tratar de decir nosotros también contamos en la región, voltea a vernos, ¿no? Ahora, lo interesante también, y me parece que hay que resaltarlo, las derechas en general, pero lo que vemos ahora es que es un conglomerado muy variopinto. O sea, hay distintas posturas que sí comparten, digamos, por darte un ejemplo, la agenda moral, ¿no? Esta agenda moral conservadora es compartida por una amplia gama de estos actores, incluso los de sello liberal, algunas veces también se aglutinan en torno a esta agenda moral, pero en general también tienen sus propios proyectos y sus propios intereses. Entonces, pensar que, por ejemplo, Verástegui va a estar totalmente en sintonía con Peña Neder o que Peña Neder y Verástegui van a ser la comparsa de algún sector del panismo, creo que todavía es un poco complicado para estos actores llegar a unificarse
y por eso lo que vemos pues son intentos fallidos de mostrar fuerza política sin que necesariamente lo logren, ¿no? Vemos las movilizaciones, siempre son muy ubicadas en la Ciudad de México, en las ciudades, digamos, capitales de los estados tradicionales, como que siempre es esta dinámica y no logran ampliar, digamos, su radio de acción y de fuerza política. Doctora, hay algo que también creo que estamos viendo de pronto que no conecta con sobre todo un electorado joven, que es, por ejemplo, quizá quien Milei tiene ese tipo de electorado, personajes que son o se consideran outsiders. Vemos por un lado a un personaje como Verástegui rezar el rosario en Twitter o en sus redes sociales todas las noches, y que eso quizá no es parte de la misma agenda de alguien como Donald Trump, que aunque sea también de corte religioso, no la profesa de la misma manera, o incluso un Ricardo Salinas Pliego. Parece que hay una nueva pues digamos una nueva dinámica en donde pues la agresión, sobre todo yo diría que para los temas de género, ¿no? Contra los feminismos, no sé si eso tenga mayor conexión y en eso se está también decantando lo que son las derechas o las nuevas derechas, o es, digamos, como dice, ese caldo de cultivo que todavía no tiene una conexión, particularmente con Donald Trump, que parece que es el que le da la fuerza, ¿no? Sobre todo a nivel global. Ujú. Bueno, mira, es que es muy interesante lo que comentas porque justo son los ejemplos de esto que yo digo que es un conglomerado excesivamente pragmático y la practicidad lo que genera es la posibilidad de hacer alianzas, pero también la posibilidad de destejer esas alianzas, ¿no? Entonces, me parece que la búsqueda de impactar a los sectores juveniles está siendo justamente el elemento con el que están batallando, ¿no? O sea, más allá de este lugar común de que les falta una agenda, de que no tienen proyecto, de lo que incluso acabas de transmitir en el mensaje de la presidenta, desde luego que también es importante ver que en el caso de México pareciera que siguen llamando la atención básicamente de algunos sectores de clase media conservadora, de algunos sectores muy marcadamente en, digamos, en las élites económicas, políticas, culturales, religiosas, obviamente, y que están batallando para entrar a estos sectores más juveniles. Me llamaba un poco la atención que parece que se está convocando ahora una marcha de la generación Z, una cosa así, ¿no? Y lo importante ahí vamos a tener que ver cuál es el peso realmente de esa movilización, su representación territorial, la composición de clase. Me parece que eso es lo importante que tenemos que analizar, ¿no? No irnos tanto con este asunto de que en otros países ha tenido éxito para derrocar ciertos liderazgos o jefes políticos, etcétera, sino que el caso de México pues tiene la particularidad de que ahora también hay una importante franja de jóvenes que están muy ligados al proyecto de la Cuarta Transformación y que ahí podríamos dar toda una discusión si los programas sociales han creado este tipo de fortalezas, etcétera, pero sobre todo que pareciera que estos sectores de las extremas derechas o de la ultraderecha no está logrando todavía empatar a un nivel más amplio. No quiero decir que no haya grupos. Es muy claro cómo las universidades siguen siendo el espacio de disputa, ¿no? De este tipo de personajes, de youtubers, de influencers. En particular, por ejemplo, se sabe de grupos como sublevados, hay de muchachos jóvenes que han hecho ya investigaciones como con relación a este tipo de grupos que se formaron en el ITAM, ¿no? De gente que justamente, pues por la edad, está muy metida en redes y logra pues llenar, ¿no? El espacio mediático con mensajes, narrativas, etcétera, pero que son justamente una franja, la franja universitaria que sigue siendo el espacio de disputa, pues, de este tipo de actores. Pues doctora, será muy interesante cubrir esa marcha, ya también tengo contemplado asistir, precisamente porque han sido difundidas por las cuentas de ultraderecha, ¿no? Ujú. Desde las cuentas vinculadas a Salinas Pliego, así que será realmente importante ver si realmente acuden jóvenes o qué tipo de generaciones, porque creo que la generación Z son máximo de 24 años, algo por el estilo, veremos qué fuerza tienen, y en el caso del Partido Acción Nacional, porque yo veía en este coloquio que mencionaban, por ejemplo, como en el caso de Acción Nacional,
pues había pues estos personajes, incluso como Raúl Tortolero, pues han abierto, digamos, una puerta hacia otras corrientes como la nueva derecha, porque pues ha perdido quizá esa fuerza ideológica el Partido de Acción Nacional, pero hubo un relanzamiento incluso posterior a ese coloquio que es digamos, es un guiño a la ultraderecha, tiene algunas características, sobre todo en el lema se ha mencionado, o cómo ve en este contexto, doctora, el relanzamiento o el supuesto relanzamiento de Acción Nacional. Sí, mira, es muy interesante este asunto del relanzamiento, entre comillas, porque lo que muestra son como dos tipos de presiones. A ver, por un lado, hay que tener en cuenta que el PAN está muy disminuido en términos de su militancia y de su representación territorial y de, digamos, a la población que gobierna, pero también está todo el proceso, que a lo mejor tú lo has registrado, del intento de creación de nuevos partidos políticos por parte de algunos sectores de estas extremas derechas, ¿no? Y lo que yo detecto dentro del Partido Acción Nacional y leyendo toda la exposición de motivos de Raúl Tortolero, es que hay como dos vertientes para tomar decisiones. O penetrar al PAN y utilizar la estructura que queda del PAN, o la formación de nuevos partidos. La formación de nuevos partidos en México es complicada, ¿no? Hay una serie de requisitos del INE de los que, de verdad, es muy complicado ir avanzando más allá de los documentos, digamos, básicos, en la formación, en la realización de asambleas, etcétera. Entonces, para lograr formar un partido político, hay una complejidad normativa y además hay que tener base social. Entonces, al dificultarse también la parte de la base social, la otra alternativa de estos grupos que ahora se llaman Nueva Derecha, y ahorita te digo rápidamente por qué Nueva Derecha, es la búsqueda de la estructura del PAN. Y ahí entra lo del lema. Si tú observas el lema dice libertad, patria y familia. La variación con relación, por ejemplo, al lema fascista de los años 20 es la categoría Dios, ¿sí? No se incluye en esta parte. Entonces, lo que yo supongo que está pasando es una negociación interna dentro del PAN, en el sentido de que todavía no acaban de aceptar que son un partido conservador, de derecha, como se quieran posicionar, pero el asunto de Dios todavía sigue siendo además motivo de problema porque por ley está prohibido la existencia de partidos confesionales en México. Entonces, aunque el lema se parece al fascista, la palabra libertad permite por lo menos un intento, ¿no?, de vincularse con otras redes que no sean exclusivamente las conservadoras religiosas. Y por otro lado, el asunto de las nuevas derechas, en palabras de Raúl Tortolero, en lo que se hace es pensar en una crítica a lo que ellos llaman las viejas derechas, o sea, el Partido Acción Nacional. Y aquí por eso me refiero a que son una red muy compleja a la hora de construir alianzas por lo siguiente. Para el grupo de Tortolero que formó esto que se llama la Fundación del Ejército Cristero y el Consejo Nacional Nueva Derecha, la nueva derecha lo que implica es volver a Dios al centro de la discusión pública y política y, por ejemplo, no apoyar el modelo neoliberal como base del proyecto. Lo que se le critica al PAN es haber negado sus valores conservadores y haber transgredido y haber empatado con este modelo neoliberal que no es parte de los conservadores, del pensamiento conservador de este sector de Tortolero. Entonces, la discusión realmente es más compleja, no es solamente un asunto del lema que están usando, sino de la posibilidad real de a quién van a poder, digamos, captar la atención con una estrategia fallida nuevamente de intentar vincularse. Imagínate, si la propuesta es ya no vamos a tener alianzas, esa es la propuesta del PAN, y el PAN está sumamente reducido en términos de su militancia y de sus votos, pues entonces, ¿cómo van a ganar una elección? O sea, es realmente más complicado pensar en que este PAN renovado pudiera seguir ganando elecciones, ¿no?
Doctora, en lo periodístico, quizá lo que vemos también a través de las redes sociales, aunque no es el pulso tampoco de la calle, pero hay un sector, sobre todo juvenil, que sí se manifiesta en TikTok o en Ujú. Instagram, en las redes sociales en general. Este personaje, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, tendrá, digamos, o tendría como una especie de característica el poder unificar a la oposición, digamos, en el propio Partido Acción Nacional, pues menciona también esta apertura, ¿no? Hacia ciudadanos. Eh, Frente, digamos, a esta falta pues no sé si de concreción ideológica, pero Ricardo Salinas Pliego podría ser un ente unificador. Mira, yo creo que todavía es muy complicado pensar que él puede unificar a todo este conglomerado de derechas. En primero, porque él tiene un problemón con el fisco que va a tener que resolver, ¿no? Y que me parece que eso va a ser una buena parte de lo que va a jalar la atención en términos de la discusión de la agenda diaria, ¿no? Porque lo van a traer como sobre ese tema en particular desde la presidencia. El otro asunto es que él podrá convocar a sociedad civil. Habrá sectores de la sociedad civil a los que sí logre convocar y sobre todo pues utilizando todos sus mecanismos de comunicación, tanto TV Azteca, toda digamos, la sombrilla o el paraguas comunicativo que tiene a través de la televisora y sus demás elementos de comunicación. Pero, por ejemplo, no tiene, desde mi punto de vista, el apoyo del empresariado o por lo menos de un sector del empresariado importante, que aquí también es necesario decir una cosa, nos hemos perdido mucho en la discusión de si estos actores van a hacer algo, si las extremas derechas que están surgiendo, ¿sí? Yo creo que hay que poner atención en qué están haciendo los empresarios y en qué están haciendo las iglesias, ¿sí? Que las iglesias están muy metidas en todos estos debates, y también qué está haciendo la sociedad civil que intenta presentarse como ciudadana. Yo creo que esos son los grupos que pueden avanzar mucho más. Pero volviendo a tu pregunta, me parece que va a ser difícil que un personaje como Salinas Pliego logre, digamos, integrar a una amplia gama de actores con distintos perfiles ideológicos, de intereses, etcétera, y que para, en todo caso, lograr armar un frente mucho más potente frente a la 4T, tienen que pasar por la figura de un partido político. O sea, no me imagino otro tipo de organización política más que manifestaciones en la calle, lo cual también hay que analizarlo. Pero en esta pregunta tuya de si será capaz de unificar, pues sí puede unificar, pero ¿cuál es la intención? Pues lograr formar un partido político para llegar a ejercer el gobierno, ¿no? Me parece que eso sería en todo caso el objetivo final. Y ahí es donde creo que tienen la dificultad. De entrada, si Salinas Pliego hubiera querido hacer esto, bueno, hubiera tenido que entrar por el proceso de formación de partidos o intentaría ser un candidato vía PAN, en esta lógica aparentemente ciudadana, o ser un candidato independiente. Entonces, para las elecciones del 27 yo creo que está complejo, pero pues todavía hay un trecho de aquí a las elecciones del 30 y de todas maneras con lo que está pasando yo considero que al momento todavía no es posible pensar que él es el unificador de una derecha de verdad bastante más compleja de lo que pareciera. Gracias, doctora. Y finalmente preguntarle si el electorado pues lo observa estático, está moviéndose a la derecha, se habla mucho de, sobre todo esta generación Z de hombres conservadores o más conservadores y mujeres más progresistas, un choque generacional, y sobre todo, pues en el 2030 habrá muchos que ya podrán votar, adolescentes que ya estarían en esas condiciones. ¿Cómo ve el electorado? Si se está confiando mucho, digamos, la izquierda en el poder, la izquierda social, estamos desmovilizados también desde la izquierda. Ujú. Bueno, no, yo creo que la izquierda y sobre todo Morena, pues tiene que hacer su trabajo de reflexión y de autocrítica, que eso está como muy claro, ¿no? Hay bastantes elementos ahí como para ver si los propios tropiezos vendrían desde dentro del proyecto de Morena y no desde afuera. Ahora, en términos del perfil del electorado, pues ciertamente está evolucionando, está cambiando, pero lo que hemos visto en todas las elecciones es que
no solo arrasa Morena, sino que en las encuestas también la aprobación de Sheinbaum y de sus políticas, pues está con un porcentaje muy alto, ¿no? Hace poco platicaba con un colega brasileño, que ellos tienen justamente allá el regreso de Lula, y me decía lo impresionado que está de ese casi 80% de aprobación de Claudia Sheinbaum, porque Lula no lo tiene, no tiene un porcentaje tan alto de aprobación, a pesar de que ya es la segunda presidencia de Lula, ¿no? Entonces me parece que la 4T todavía tiene como fuerza para rato y que en el caso de la gente, digamos del electorado, como tú lo planteas, pues justo lo que habría que ver es hasta qué punto los programas sociales que ha instrumentado la 4T han logrado crear una conciencia política hacia la izquierda y no nada más redes clientelares que puedan ser mucho más volátiles en un proceso electoral, ¿no? Yo creo que por el momento toda esta parte de analizar si los jóvenes varones son los que votan más, como pasó como en el caso de Milei, si los sectores obreros o los sectores sociales vulnerables de las ciudades votan más, pues yo creo que todavía está muy difícil pensarlo en México por la fuerza y por la potencia del proyecto y de las políticas concretas instrumentadas por Morena. Eso no significa que no haya bastiones, ¿sí? Que sí tienden hacia esta cultura política más conservadora, que desde luego pues son los espacios en donde estas redes pues reverberan, tienden a tener simpatías, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias por esta entrevista muy esclarecedora. Y pues si quiere cerrar con algún comentario final, algún evento próximamente, bueno, ahorita comparto, pues sobre todo pues la que estuve pendiente, pues fue la versión del 2 de septiembre de este coloquio, porque son de 6 horas y hay que estar también ahí como tomando nota porque son muchos especialistas, pero si quiere compartir alguna dirección de sus redes sociales o de su trabajo, algún libro o algún evento que vaya a realizar próximamente, doctora. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Mira, rápidamente, para quienes estén interesados en saber el trabajo que estamos realizando desde hace 10 años en el Seminario Permanente sobre Derechas en México, búsquenos así, tenemos una página, somos más de 30 investigadores académicos, o sea, este no es un trabajo improvisado, es un trabajo de historiadores, sociólogos, politólogos, economistas, etcétera. Seminario Permanente sobre Derechas en México, ahí van a ver qué estamos haciendo, todos los eventos y a los jóvenes, sobre todo, quienes estén interesados en acercarse con nosotros, escríbanos, ahí están todos los datos del Facebook y del Instagram para que podamos estar en contacto y quizás apoyarlos en sus investigaciones. Pues por acá ya compartimos la liga, seminario de derechas en México.com. Doctora, pues muchísimas gracias y sigamos en contacto. Gracias a ti, Adriana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ella es la doctora Tania Hernández Vicencio, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coordinadora del Seminario Permanente sobre las Derechas en México e integrante del grupo de trabajo de Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. Por aquí ya puse la liga para que ustedes se asomen. A mí me parece que hay que seguir en estas conversaciones. Yo soy bastante apocalíptica, ustedes ya lo saben, y creo que hay que escuchar lo que dice la doctora Tania Hernández Vicencio. Y finalmente, bueno, vamos a compartir un segmento. Hoy Ricardo Salinas Pliego pues aprovechó lo que sucedió el fin de semana para pues lanzar un mensaje. Vamos a escuchar, esto es un material de ADN 40, pero pues ya sabemos que pues es de interés periodístico, así que lo compartimos. Es de ADN 40, por supuesto, de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pero me parece muy importante el ver lo que dijo en el aniversario, además, de esta empresa Electra. Vamos a escuchar. Que no lo crean los chairos, hijos de perra. Sí, yo era pobre. Sí. ¿Y saben qué? Si hoy soy rico, es por el esfuerzo mío y de todos nosotros que hemos servido a millones y millones de clientes. Y no porque me hayan dado ninguna concesión. Yo no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno. La televisión se las compré, por si no saben, cabrones. Y les pagué $650 millones de aquella época, que era mucho, y sigue siendo mucho. No me hicieron ningún favor. Tuvimos que endeudar a Electra hasta el tope. Y fue gracias a Western Union, que sale por ahí, que nos dio un anticipo que pudimos pagar esa deuda.
pero esa es otra historia. Viene otra etapa, de los 90. Bueno, esto es parte de lo que dijo hoy. Ustedes ya escucharon, Chairos de Perra o algo así dijo. Es esta insistencia en la violencia y que creo que pues aceleró su campaña con múltiples posteos, declaraciones. Hay incluso una, porque sabemos que la violencia es una de las características, sobre todo de esta parte de la campaña. Hay una que de verdad me llama mucho la atención porque, bueno, ya había hecho alguna mención sobre ello, pero vamos a compartir pantalla de este tweet de Ricardo Salinas Pliego que publicó a las 5 el día de hoy. Bueno, pues aquí dice, pues dice, para ellos, o sea, para el gobierno, para Morena, solo somos números, no personas. Los políticos del partido Morena son como Hitler y nosotros sus víctimas. Para que veamos un poco las referencias que está utilizando este empresario anarcocapitalista, agiotista, usurero, evasor fiscal, que pues está en esta campaña. ¿Qué es lo que está haciendo con este tipo de violencia discursiva, narrativa? Sí llama mucho la atención que además hay una coordinación muy importante, independientemente de los errores y de las reflexiones, como ya comentaba la doctora Tania Hernández, que tiene que hacer el propio partido, porque el pragmatismo, por supuesto, está cobrándole la factura. Gobernadores nefastísimos pues en gran parte del país. Ustedes no sé si consideran que algún gobernador o gobernadora se salva, pero bueno, con muchas pues muchas acciones que me parecen lamentables, desde autoritarismo, ¿no? Caso Laida Sansores, desde estas censuras brutales, desde esta violencia contra las mujeres, en el caso también de Salomón Jara, la corrupción, en fin, en Puebla, también otro personaje autoritario como es Alejandro Armenta, que emanado también del PRI y también de una postura bastante conservadora. En fin, este pragmatismo pues va y está costándole también caro a la Cuarta Transformación, porque esta campaña que en parte hay reacciones, por supuesto, que son orgánicas y que son ciudadanas o ciudadanos que están legítimamente indignados con la situación de violencia, entre otras cosas que pues suceden en el país y en el gobierno de la Cuarta Transformación en este segundo piso. Pues vemos también que hay una campaña pagada, que hay una serie de personajes que están buscando también montarse en tragedias como estas y capitalizarlas, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien ha estado dando pues una difusión amplia a través de las plumas que paga, a través de otros medios de comunicación, no solamente de su televisora. He dicho que pues él tiene mucho invertido en medios de comunicación alternativos como Diario Derecha Digital, que dirige Javier Negre, y que hemos visto que salió la propia Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo. Ustedes se acordarán que fue invitada de Salinas Pliego. También salió Isabel Díaz Ayuso, que ella es pues alcaldesa o presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella es también pues un personaje de ultraderecha. Por supuesto, Christopher Landó, pues anunciando o diciendo que pues espera más cooperación o que está dispuesto Estados Unidos a profundizar esta cooperación con México en temas de seguridad. Voy a compartir con ustedes pues parte de este mensaje de Christopher Landó. Vemos que estos personajes de ultraderecha están conectados con Ricardo Salinas Pliego, con Alessandra Rojo Díaz de la Vega, así que esto no es fortuito. Sí hay una parte importante que está siendo impulsada por este empresario, por este personaje. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, que pues también me llama la atención que minimiza lo que dice argumentos. Podrán tener pequeños argumentos si no hay una autocrítica de lo que está sucediendo en el país, y que también una responsabilidad muy importante es de Morena, de este segundo piso, de la Cuarta Transformación y de estos gobernadores, de algunos gobernadores corruptos, de algunos gobernadores ineptos, de algunos gobernadores que pues llegaron
por el pragmatismo excesivo en Morena, pero que no tienen pues ni la capacidad y mucho menos pues las intenciones de realmente servir al pueblo de México y al pueblo en sus estados.